Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, teníamos días de no hablar de temas de política partidaria, ¿verdad? Y de lo que está pasando también en el país. Así que nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a Ramiro Navas. Ramiro es miembro del partido Nuestro Tiempo, ¿verdad? Que tuvo pues una experiencia que ya nos va a contar él en las últimas elecciones presidenciales y legislativas. Y también está aquí con nosotros don Carlos Araujo, de Generales Conocidas, ¿verdad? Analista político, con quien también de vez en cuando tocamos base para ver qué análisis se hace sobre lo que está sucediendo en la realidad nacional. Así que, Ramiro, bienvenido. Estábamos haciendo cuentas que nunca habíamos podido coincidir, ¿verdad? Con Diana. No había tenido la suerte, sí, con Tony sí, a buenas platicadas nos hemos echado. Casi que soltamos una primicia cuando vinimos con Andy Feiler el año pasado. Pero qué gusto estar aquí, Diana, Tony, Carlos, arrancando esta semana que se ve que va a estar algo movida. Ajá, ya nos vas a contar por qué. Ajá, y Carlos, bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto de verdad compartir de nuevo con ustedes y de verdad con Ramiro. O sea, lo que hablábamos un poquito antes de iniciar el programa, yo creo que estas nuevas generaciones son las que deben de ir asumiendo un rol más protagónico en el quehacer de la política nacional. Yo creo que nosotros ya vamos un poco de salida, pero alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Comencemos por ahí. Hace poco hubo una marcha que el gobierno intentó desactivar negociando con algunos sindicatos, pero se presentó a la marcha un político, Ronald Umaña, y la misma gente de la marcha lo marginó, lo increpó y les dijo: ustedes son una generación vieja de políticos, no vengan a estas cosas. Lo que pasa es que los representantes de la marcha no querían que se mezclaran temas políticos con lo que ellos estaban dando a conocer. Entonces era más un tema de no que fuera muy grande o muy chiquito, era un tema de no políticos en una marcha en donde estamos defendiendo el escalafón, entre otros temas. Para mí hay dos cosas ahí. O sea, uno es un tema político. O sea, no partidario es otra cosa, exacto, ¿verdad? O sea, sí, esa es la gran diferencia. Político definitivamente de política pública. Es un tema de conquistas. Sí, no, y era importante, ¿verdad? Y creo que había que respetar también las condiciones que los que habían convocado habían puesto para ese tipo de eventos que iban a organizar. Y habían advertido que no querían a los partidos políticos dentro de este asunto. Y lo otro es que tampoco es que sea un problema de edad la participación en política. O sea, lo que rechazan es la vieja política, la vieja forma de hacer política y la vieja forma de hacer oposición incluso. Vea, yo no me cansaré de decirlo, se los dije antes de empezar también. Yo creo que aquí hay un grupo de oposición que es la perfecta oposición del presidente Bukele y que son parte de lo que rechazaron estos grupos en la marcha. ¿Qué es la nueva forma de hacer política, Ramiro? Ajá, ¿y cómo está nuestro tiempo? Sí, Bueno, nuestro tiempo está caput. No, porque el partido participó en las últimas elecciones, sí, no logró los votos necesarios, entonces ¿qué pasó con nuestro tiempo? Y de hecho son ideas que se vinculan, por esto mismo que decía Carlos, pues efectivamente una marcha es una expresión de diferentes sectores que casi siempre tiene una naturaleza política, porque es precisamente una expresión social, ¿ve? Pero ¿qué pasa? Lo que rechaza la gente y lo que rechazaron los organizadores de la movilización de la semana pasada, yo creo que no es ni siquiera que participaran personas vinculadas con política, sino la razón por la cual participan. Cuando llega un político a robarse la cámara, a decir, aquí estoy yo poniendo mi rostro, aquí estoy yo encabezando, cuando hay temas sensibles, importantes, por los cuales la gente se ha movilizado a marchar, entonces, obviamente están desvirtuando y están arruinando la naturaleza de la movilización. Y por eso es que naturalmente se veían médicos a quienes les están tocando una cuestión que es sustancial para sus vidas, para su desarrollo profesional y para el país, como el tema del escalafón, ¿verdad? Los maestros que lograron llegar a pesar del intento del gobierno por desmovilizarlos. Y que hay que decirlo también,
no es común, no es tan frecuente que salgan sectores como los médicos, por ejemplo, o una movilización tan sólida como la que hicieron ese día, como para que, para todo el esfuerzo que requiera una movilización de ese tipo, que aparezca gente con agendas político-partidarias a querer robarse la cámara, robar el show, como decimos, era natural que la gente se iba a molestar. Pues entonces quienes están en política, o hemos estado en política incluso partidaria, debemos entender cuáles son los espacios que nos corresponden y cuáles espacios no nos corresponden. Y eso creo yo que es un matiz importante que distingue a la nueva política de la vieja política tradicional de la que la gente está cansada. La gente está cansada de políticos que llegan solo a poner la cara, como decimos, a ponerse, a saludar con el sombrero ajeno, a robar cámara, a saludar con el sombrero ajeno y quitarle el protagonismo a quien verdaderamente lo tiene. Entonces, cualquier político de la edad que sea, puede ser generación Z si quieren, o puede ser de la edad que sea, si llega a usurpar un lugar que le corresponde al ciudadano, obviamente el ciudadano va a decir, aquí no sos bienvenido y te tenés que retirar. Le voy a hacer una pregunta. Los que ahora son políticos, que están en la política, ¿están haciendo política? Es una buena pregunta. Porque vaya, en forma, la política es proponer, presentar, hacer como la intervención. ¿Quién está haciendo política hoy? Las decisiones están concentradas en un solo punto. Hay un grupo muy reducido de personas, alrededor de una sola persona, que es el actual presidente de la República, que desde su despacho se toman las decisiones ya no solo del gobierno, que sería lo natural, vea, que el presidente decida por el órgano ejecutivo, sino que se toman las decisiones del Estado. Y eso no es una opinión de Ramiro Navas, no es una opinión de cualquier partido político. Eso está evidenciado y se puede contrastar contra la Constitución, se puede contrastar contra las investigaciones de la prensa internacional, que todos o la gran mayoría de los órganos del Estado salvadoreño están influenciados poderosamente por Casa Presidencial. Y en ese sentido, ahí es donde está ocurriendo la gran decisión política. Toda la decisión política está siendo concentrada en un pequeño grupo. Por eso es importante que haya expresiones sociales que tengan legitimidad, que tengan credibilidad. Pero si la gente, digamos, tenemos un modelo de gobierno de decisiones concentradas y la opción que se le presenta a la gente son figuras que no tienen credibilidad, que llegan con prácticas del pasado que la gente ya rechazó y la sigue rechazando, y le siguen demostrando a la gente que la única alternativa contra algo que para al menos un grupo de la población está bien, un grupo mayoritario de la población, piensan que este modelo está bien, y la alternativa que se le presenta no es creíble, no es confiable, sigue repitiendo los patrones del pasado, entonces están fuera del esquema de lo que para la gente podría ser atractivo, y por eso la gente dice, no hay alternativa y no necesitamos alternativa. Mira, todos hacemos política. Todos nosotros en este momento estamos haciendo política. O sea, no la política no necesariamente es partidaria. Mira, que esa es la gran diferencia. O sea, hay desde las organizaciones de la sociedad, hay política de oposición ciudadana normal, o sea, sin buscar un interés partidario como tal. Yo ya tengo buen rato, a pesar de haber militado en un partido político, pero ya me desvinculé ya hace más o menos 2 años nuevamente de la vida partidaria. Y he seguido siendo oposición, o sea, yo no oculto que soy oposición. Vea, pero lo hago desde tu derecho ciudadano, claro, como ciudadano, hacer política. Vea, y soy oposición no solo por el hecho de que hay que oponerse al que está gobernando, es que creo que están haciendo cosas malas y cosas que me preocupan como sociedad, y por lo tanto hay que elevarlo y decirlo y señalarlo. Así como también cuando hace algo bueno, también hay que decirlo. O sea, yo creo que hay que tener ese balance. Vea, lamentablemente vivimos un autoritarismo demasiado marcado que se sale de los límites institucionales en el país, pero ahí están, es lo que tenemos. O sea, ellos gobiernan con todo el autoritarismo y por lo tanto hay que seguir siendo oposición, pero con responsabilidad y con seriedad sobre todo. Es que ahí es donde hay que diferenciarse. O sea, uno puede ser duro señalando, pero diciendo la verdad y con respeto también. O sea, el problema de la oposición esa que no quisieron en la marcha, los doctores, es precisamente una oposición que miente y que falta el respeto constantemente, y para ellos todo, o sea, hasta que salga el sol es negativo en este país.
Yo creo que no es así. O sea, hasta las dictaduras en su momento en la historia del mundo hacen cosas buenas de vez en cuando. O sea, no quiere decir que no hayan cosas buenas que puedan haber en un gobierno o un gobernante como tal, sea autoritario o no lo sea. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber diferenciar eso y ser serio y responsable y decir las cosas con la verdad de respaldo al final de cuentas. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que la gente, el ciudadano, entienda los problemas que estamos señalando. Pero para que entiendan esos problemas, yo tengo que ganarme el respeto de la gente con seriedad y que la gente vea que yo hago y señalo cosas con responsabilidad y sin mentir. Poco a poco la gente, al final, si tiene lógica y pone las cosas al final en una balanza, va a entender que lo que estamos diciendo algo en este momento, sin un interés partidario como tal, es porque queremos que la sociedad mejore, que el país cambie, que la gente viva mejor. Entonces, si la gente entiende eso al final de cuentas, nos va a permitir que le hablemos y que le planteemos las soluciones como tal. Pero yo te he escuchado a ti y a algunos otros, Carlos, decir que el gran problema de los otros partidos que no están en el gobierno es que no aceptan que hay cosas positivas, ¿ya? Y como tú decías, solo se dedican a criticar, y entonces la gente que sí está viviendo las cosas positivas y inciden en sus vidas. Yo te pongo el mejor ejemplo. Entonces no les creen. El mejor ejemplo, claro, el tema de seguridad. Exacto. ¿Verdad? O sea, yo voy a seguir señalando que el método utilizado no ha sido el más productivo para la sociedad posiblemente. Pero el resultado en términos de seguridad, nadie lo puede negar. O sea, vamos a Soyapango, esas comunidades que fueron asediadas durante tantos años, extorsionados, violados, asediados por la delincuencia. Esa gente vive feliz en este momento en temas de seguridad. Ha tenido un cambio de 180 grados, entonces, exacto. Y esa la gente lo reconoce, y se lo reconoce al presidente y no tengo por qué negarlo. O sea, que se le pasó la mano, pero al final de cuentas ya estamos ahí. Yo no le puedo decir que retroceda y que volvamos a la época de las maras, no. O sea, que trate de resarcir los daños que han causado a gente inocente, porque lo han causado, pero hay que consolidar lo que ya se logró y no podemos negar que se logró, porque eso es una realidad también. Ajá. ¿Qué opinas al respecto, Ramiro? Creo que eso se vincula sí, al micrófono, Ramiro. A propósito de lo que preguntaba Tony sobre quién está haciendo política ahora, ¿no? Política es básicamente la percepción, o se basa en la percepción que tiene la gente sobre las decisiones que afectan su vida. Y la gente tiene la percepción precisamente de lo que decía Carlos, ¿no? De que ahora se puede transitar más seguro en el país. Entonces, si la gente percibe eso, cualquier, sea opositor, sea oficialista, sea político, sea de la sociedad civil, lo que sea, cualquiera que vaya contra el sentido de lo que la gente percibe como positivo, la gente va a poner un bloqueo inmediato. Claro. Y creo... Y ese es el problema de esos grupos de oposición. Exactamente. Que hasta eso es malo, que no reconoce que es cierto. Y creo que esta es una buena oportunidad también para ser autocríticos para quienes estuvimos o estamos en los partidos de oposición. En la campaña anterior, claro, el malestar era evidente por muchas políticas que no nos parecen del gobierno, pero sí... quizás faltó un poco empatizar con cuál es la realidad cotidiana de la gente. La gente tiene una forma de percibir las cosas. Entonces, por ejemplo, con el tema de seguridad, es innegable que ahora hay una condición diferente, ¿no? Que hace 10 años no estábamos como estamos hoy, que hace 30 años no estábamos como estamos hoy. Uno puede hacer una propuesta y una valoración, y si me preguntan a mí, yo creo que este es un método que está solventando superficialmente, pero no atiende las causas estructurales del fenómeno de la violencia social en un país como El Salvador. Es como, yo siempre pongo este ejemplo, si una persona tiene una enfermedad terminal grave, un cáncer, una enfermedad terrible, y no ha sido diagnosticada, y un síntoma de esa enfermedad terminal es que le duele la cabeza, si se toma un analgésico le va a quitar el dolor de cabeza en un ratito, y va a decir ya me alivié, y puede estar tomando analgésico sin saber que tiene una enfermedad más profunda. Entonces, obviamente... medidas que resuelvan el problema superficial son como un analgésico y están bien y la gente las va a percibir bien. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición? Entender, uno, que no se le puede quitar el analgésico a la gente si le está aliviando el dolor.
Si la gente siente que está más segura, si percibe que está más segura, no se le puede ir a decir a la gente eso que a usted la hace sentir segura. Ahora, lo que pasa es que no es que perciba, es que vive más segura. Yo creo que allí también hay que ser bien, a ver, los pies en la tierra. Porque como decía Carlos, cuando tú conversas con gente que vivía en colonias o en zonas... nosotros no lo vivimos. Exacto, porque nosotros vivimos en otros sectores en donde ese tema... Podíamos evadirlo, exacto. Pero cuando tú conversas con la gente que vive en esos lugares, sí, o sea, lo viven, es así. Sí, o sea, claro. Eso es obvio. Ahora bien, muchos dicen, sí, pero hay que contrarrestar las causas que originan los problemas sociales. Y ahí está una Secretaría de Integración Social, la que maneja Alejandro Guzmán, que está precisamente trabajando en temas de origen de situaciones delincuenciales. Pero ¿cuántos vuelven a ver a Alejandro? ¿Y cuántos vuelven a ver lo que está haciendo? Sí, no, definitivamente. Se habla muy poco. Entonces, claro, eso lleva proceso, lleva tiempo. Proceso. No es fácil. La pregunta es, el día después del régimen de excepción, ¿qué va a pasar? Exacto. Bye. Hace poco han pasado dos cosas. Yo la semana pasada escuché a una política decirle a otra política que cualquier cosa que viniera de ella, solo porque viniera de ella, no lo iban a tomar en cuenta. Error. Bye. Y el fin de semana estaba allá en España el presidente de la Asamblea tomándose una foto en el Clásico. Yo me puse a pensar, bueno, pero el señor puede haber comprado su pasaje con lo que se gana de su salario. Era fin de semana. O sea, no, ¿cuál es el problema que él esté allá viendo un partido? O sea, ninguno. Todo depende. O sea, hay un montón de cosas pero depende. O sea, a mí me decís, Carlos Calleja fue a ver el partido, aunque fuera político, no me extrañaría en lo absoluto. Pero el problema es que si un político, no solo él, el del que estás hablando. ¿Cómo ver ese tipo de situaciones? Si antes de ser político de ese nivel no podía darse ese lujo, sí es cuestionable lo que está haciendo en este momento. Porque esa entrada vale más de 3,000 euros. Y no solo andaba él. Y para ir un fin de semana se tuvo que haber gastado más de $25,000 con toda la comitiva que podía haber andado de su familia. Pero yo solo lo vi a él. No, pero no solo andaba él. Alguien le tomó la foto, le dio a un niño una cartera. Él lo subió. La subió después de que alguien subió el video que se estaba tomando la foto. O sea, ya me descubrieron, evidente, yo subo la foto. La foto él la subió después. ¿Vea? Pero no solo andaba él y otras personas que lo acompañaban. Entonces, ir un fin de semana a Madrid, en ese nivel de ese estadio, de un clásico, lo que vale, boletos, hoteles, fin de semana, todo lo que querrás, sumar todo eso, mi pregunta es, ¿se podía dar ese lujo antes de ser presidente de la Asamblea Legislativa? Esa es mi pregunta. Sí, porque no se lo podía dar, eso te lo puedo Pero decir. además, vaya, imaginemos que lo pagó con su salario, que iba solo él, que lo hizo todo adecuadamente, supongamos, yo no tengo cómo asegurarlo porque no lo sé. Y ese es el problema. Que ¿De qué momento viene la Asamblea Legislativa ahorita? No las asambleas anteriores, esta, de ser cuestionada por contrataciones sumamente cuestionables, valga la redundancia, de gente con salarios astronómicos, sin la preparación adecuada para ocupar esos cargos. En un momento que la Asamblea oculta todo su presupuesto y el manejo de él, claro, cómo gastan el dinero. Si la gente no tiene cómo saber cómo se desempeña el presupuesto asignado para la Asamblea Legislativa, si lo que se ha conocido por filtraciones y asumido por ellos, porque al final ellos terminaron, porque son reactivos, al final terminaron ellos publicando las planillas, es que está esa gente ganando esas cantidades astronómicas. O sea, la Asamblea actual está siendo cuestionada por su uso irresponsable de los fondos públicos. Y en ese mismo momento aparece el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿No te acordás que Lorena Peña, cómo la cuestionaron por una papaya de $1? Y sí. Ahora que todo el gasto es secreto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Es como la del pastorcillo mentiroso. Si toda la vida el pastorcillo está diciendo, ahí viene el lobo, cuando venga el lobo, tal vez esta vez sea realidad, no se le va a creer. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si el señor presidente de la Asamblea Legislativa quiere darse un paseo de fin de semana, o cualquier político, y lo puede hacer con su fondo, vaya, está bien. Pero, si tuviéramos una política de transparencia, si tuviéramos una política de uso responsable y eficiente de los fondos públicos, que además, ¿cómo cuesta ahora? La economía está terrible.
A la gente le cuesta esos centavitos que van a terminar al Estado para que se terminen usando irresponsablemente. Si tu informe de probidad fuera público. Claro. Entonces... Ahí es donde nace la interrogante, porque no hay transparencia. Exacto. El morbo está, o sea, y es que no somos niños de teta, o sea, ya venimos del pasado de ver todo, o sea, antes que había transparencia, entre comillas, con la ley de acceso a la información pública, vemos las sinvergüenzadas que se descubrieron y ahora que todo es secreto, o sea, y todavía sabiendo que esas personas antes de entrar al gobierno no eran ricos ni millonarios, hasta el nivel presidencial, entonces, ¿cómo es posible que aparezcan comprando propiedades de ese tipo o viajando de esa forma? O sea, de verdad, o sea, no creo que no podemos ni matizarlo siquiera. O sea, de verdad, ellos están cometiendo los errores del pasado más concentrados todavía y van a terminar pagando las consecuencias. Es que Tony Saca, cuando gobernó, fue presidente, su época de presidente, no le descubrieron nada. A Mauricio Funes tampoco. Si hasta que salen es cuando empieza a destaparse la olla y empiezan a pagar las consecuencias. Y al final van a pagarlas. De eso estoy 100% seguro. Tarde o temprano las pagarán. Muy bien, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Hay que hacer pausa, pero antes entregamos... Antes tengo aquí, dice, La Palma y el túnel Pacas semilavado. Así es, Cherito Café, que es el café que estamos disfrutando aquí en la cabina, orgullosamente salvadoreño. Les vamos a entregar, o les estamos entregando ya a nuestros invitados, Carlos Araujo y Ramiro Navas, una bolsa de Cherito Café. Usted puede disfrutar también Cherito Café, lo encuentra en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo, que están en varios centros comerciales, o a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Ya vino San Martín, mira, hay que conmemorar el Día de Todos los Santos. El pan de muerto. O los fieles difuntos. ¿Cómo era? Santos difuntos, dicen uno. Fieles difuntos. Ajá, fieles difuntos. Hay unos que se persignan. El otro día se persignaron enfrente de Roberto, pero bien. Con el mejor pan de muerto que solo encuentras en San Martín. Vive esta tradición disfrutando y compartiendo en familia con las presentaciones. Miren, el tradicional, el cubierto con azúcar granulada, el relleno de crema Bavaria o los cubiertos con chocolate. Disponibles en todas las tiendas de San Martín. ¿Y el desayuno lo trajo? Línea Rosa. Línea Rosa, así es. Hablando de muertos, no me lo tomes a mal. Ya vi por dónde va la cosa. Hablando de muertos. Vamos a ver cómo reviven. Pero aquí hay muertos que reviven, ¿verdad, Ramiro? ¿Cómo reviven? Ya nos vas a contar. Sí. Bueno, sí, ya nos va a contar qué está pasando con nuestro tiempo, Malo, ¿verdad? Tony, malo. Hablando, Yo sé que no puedo hablar bien. yo vi, desde que dijo del pan de muertos, vi que me tiraba así la mirada. ¿Por dónde va esto? No, pero es que... bueno, ¿cómo es? Sí, bueno, en cuidados intensivos, ¿verdad? Sí, no. En proceso de restauración. Vamos a ver cómo revive nuestro tiempo. Las mayugones lo están arreglando. Muy bien, Línea Rosa nos trajo los desayunos. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres. 6200-4491 y a través de Línea Rosa App las puede contratar. Una breve pausa, regresamos.
compañero, como ya se emocionó, ya puede hablar. ¿Quiénes están? Más o menos. ¿Quiénes están con nosotros? Ramiro Navas y Carlos Araujo, ambos son, es que esa calificativo de analista político está bien desgastado, ¿verdad? Sí, nosotros somos ciudadanos preocupados por el país. Y que al final de cuentas somos panelistas en programas de opinión. Que venimos a analizar la realidad nacional nada más, de lo que creemos desde nuestro punto de vista. Como ciudadano. Como ciudadano. Y Ramiro quedó pendiente de que del muerto, ¿no? Al desaparecer nuestro tiempo como partido político, tú estás intentando regresar con otro instrumento. ¿De qué se trata? Sí, bueno, primero decir que nuestro tiempo fue una experiencia, yo me atrevería a decir un experimento político que le tocó uno de los momentos más adversos en la historia del país. Creo que la gente que nos conoció supo que fuimos en su mayoría liderazgos jóvenes. Lo hablábamos fuera del aire, la mayoría de la generación que creció con el país de los acuerdos de paz. Y eso marcó esta experiencia política. Hemos pasado los meses después de las elecciones platicando entre nosotros, haciendo nuestra reflexión. Nos hemos cuidado mucho de no ser autocomplacientes, de decir somos solo víctimas y todo lo hicimos bien, sino reflexionar también en qué nos podemos haber equivocado. Y yo creo que esa es una de las virtudes que le hace falta hoy a la política. Tener uno la madurez de decir nos equivocamos en tal o cual cosa. ¿Por qué no embanderó nuestro tiempo? Hay muchos factores. Creo que uno de los más importantes, y no me da pena decirlo, es que fuimos el esfuerzo que más se dedicó a construir una plataforma opositora más amplia que un solo partido político. Y está la evidencia en los espacios en los que participamos, liderazgos de nuestro tiempo, desde el 2021-22, que decíamos tenemos que construir una cuestión más amplia. Entonces, pasamos a segundo plano la tarea de construir nuestro propio partido, de fortalecer nuestro propio partido para construir una plataforma más grande. No creo que eso haya sido un error, pero creo que fue un factor que determinó bastante. Y luego hay otros factores que creo que vale la pena decirlos. Pues la gente, por lo mismo que decíamos anteriormente, no se puede negar lo que la gente siente, percibe y vive. La gente decidió en el 2019 una ruptura con la forma de política que se hacía antes, una ruptura con la política tradicional. Con justa razón. Con justa razón, con justa razón. La gente estaba harta, legítimamente, de un modelo político que no logró satisfacer sus expectativas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un proyecto político nuevo? Tiene que plantear un salto hacia adelante, no hacia atrás. Y la gente percibió, con justa razón tal vez, que la oposición en la elección del 2024 no estaba representando una opción hacia el futuro, sino que representaba una opción para volver al pasado. O si te percibieron junto de lo que estaban rechazando también, claro, entonces te sacaste tu terminación, claro, también. Exactamente. Entonces creo que son factores que afectaron a nuestro tiempo, pero también tengo que decirlo, si no hubiera existido esta reforma electoral que cambió la fórmula para asignación de los escaños, que redujo las circunscripciones, los territorios, nuestro tiempo tuviera ahorita 2 diputados. Y eso no es una opinión mía, esos son números. Tuviéramos una diputación en La Libertad y tuviéramos una diputación en San Salvador, el partido estaría ahí, tuviéramos varios concejales. Esos son los elementos que hicieron que el partido fuera cancelado como institución. Ahora, cuando uno tiene sus motivos claros y cuando uno sabe por qué está sentado donde está sentado, un trámite legal como la cancelación del partido, lo que tiene que obligarte es a reflexionar y luego de reflexionar a decidir qué vas a hacer. Y nosotros estamos en el momento de decidir qué vamos a hacer. Nos hemos estado reuniendo. Obviamente estos son procesos, o sea, somos seres humanos, pues, tienen sus momentos humanos también esto, no solo somos robotcitos. No, ya lloramos una semana. Ahora pues vamos a comernos el pan de muerto, pues, la otra semana. No, sí. Pues sí, y para adelante. Pues, habrá que explorar y ya. Ajá, sí, lo que sí puedo decir es que creemos que nuestro agrupamiento todavía tiene, no todavía, tiene mucho más que aportar ahora. Hemos descartado casi por completo la idea de refundar el partido. No creemos que sea momento ahora de fundar un partido político.
y estamos en las últimas definiciones de qué vamos a hacer, pero queremos, y aprovecho el espacio para decirlo, pues le vamos a presentar al pueblo salvadoreño una alternativa más fresca, una alternativa que busque seguir aportando para que los ciudadanos que no se sienten a gusto con el rumbo que lleva el país puedan tener una alternativa de futuro y que no signifique regresar hacia atrás. Carlos, escuché a varias personas decir que el país está en un momento de cuando Duarte, ¿te acuerdas de la frase? Con Duarte, aunque no me arte. ¿Es así que está la situación? Mira, la gente vive de esperanzas. Definitivamente el ser humano es así. Yo creo que después de lo que ha sucedido en materia de seguridad, donde este gobierno les ha dado un resultado innegable, vean, cuestionable métodos, pero innegable el resultado como tal, pues la gente cree que de alguna manera pueden resolver problemas, porque han resuelto un problema complejo. Un problema que nadie imaginó que se podría resolver en este país. O sea, porque desde que lo han intentado. Y siempre salía como el problema número uno en todas las encuestas, el tema de la seguridad. La economía y la seguridad se estaba jugando. Hay dos cosas que parecían impensables. La seguridad pública y el desorden en el centro histórico, por ejemplo. Claro, pero eso fue más fácil por el tema del régimen. O sea, pero nadie lo había hecho. Pero nadie lo había hecho. Claro, porque nadie tenía el régimen de excepción para poder implementarlo y hacerlo. O sea, es que ahora no han tenido que tirar una lata de gas ni una bala de goma. Solamente les dicen, te voy a aplicar el régimen y salen por su gusto. O sea, así cualquiera, o sea, definitivamente. Ahí es donde están los abusos. O sea, yo no estoy en contra de que hayan resuelto el tema del centro histórico, porque es lindo. Vea, vuelvo a los métodos, vuelvo a la forma, porque a esas personas que sacaron de ahí, no estaban ahí porque era chivo estar ahí. Uh-huh. Estaban ahí. Pues. Hay un poco de todo, ¿verdad? No, pero también, pero la gran mayoría no. Tratando de ganarse el pan de cada día. Eso, y a diario vivir sudando desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo que pasa es que en los desórdenes siempre, ¿cómo es? Por eso, pero mi punto es... revuelto ganancia de pescadores. Mi punto es, está bien, déjenme el centro como lo están dejando, pero también tengan compasión por la gente. O sea, esa gente tiene hijos, tiene familia, come. Hay que darle salidas. Eso es todo. O sea, resuelvan las dos cosas. Así como han resuelto y con una gran inversión en lo del centro histórico, le hubieran resuelto a esa gente de alguna manera que la han sacado de patada. O sea, creo que las formas, nuevamente, es lo que yo cuestiono en este tipo de asuntos. Pero volviendo al tema de la esperanza que tiene la gente, le resuelven ese tipo de problemas, entonces por lo menos ahora dicen, mira, ya me resolvieron esto, este gobierno ha resuelto esto. Vea, yo creo que el problema económico es posible que me lo resuelvan. Vea, entonces esperémonos un rato a ver qué pasa más adelante. Y eso no lo pierde el ciudadano. Si el ciudadano no es que no sepa que tiene un serio problema económico, ¿no? Si en los estudios de opinión ya está el 80% de la gente señala, pero ya de forma desesperada, que el dinero no le alcanza. Así se titula la encuesta de la Gavidia. Sí. La gente tiene fe, aunque le falten 254, claro, para llegar a fin de mes. Y es que la gente, es cierto que no le alcanza para llegar a fin de mes, eso lo tienen muy claro. El punto es que no le culpan al gobierno todavía de que ese problema lo genera la falta de política del gobierno o de formas de solucionarlo. Aquí es donde viene un montón de cosas que hay que analizar en medio de todo esto, por decirte el régimen de excepción. Yo sigo insistiendo que mientras no exista una alternativa que dé los resultados que ha dado, la eficiencia que le ha dado el régimen de excepción a este gobierno, no lo puedes quitar. Sí. O sea, aunque yo esté en contra de cómo lo han ocupado, porque el régimen de excepción que está escrito en la Constitución no dice que abuses de los derechos humanos. O sea, es una herramienta constitucional y ahí está. El punto es cómo lo ocupas. Entonces, pero también, mientras no tengas una alternativa a esa eficiencia que le ha dado en resultado, no lo puedes quitar. Porque el día que lo quité, o sea, mareros no están todos capturados. Bueno, de hecho, en estos momentos, en San Marcos... Está un operativo. Hay un operativo porque hubo denuncias de que habían personas de grupos irregulares en la zona. Sí, sí. Y entonces el gobierno ha montado... Es show, más show que otra cosa, porque lo pueden hacer sin ese show, pero voy al punto. Creo que no pueden quitar el régimen de excepción mientras no tengan alternativa. Pero ¿qué es lo que pasa? También el país ya lleva más de 2 años así y quitarle derechos constitucionales
daña el Estado de Derecho del país y la seguridad jurídica, un elemento fundamental para la inversión. O sea, en un país sin seguridad jurídica no viene, bueno, aquí veamos los índices económicos, la inversión internacional, no hay. ¿Por qué? Precisamente por ese problema, por el problema de seguridad jurídica. Entonces, el embajador de Estados Unidos lo ha dicho reiteradamente, nosotros vamos a acompañar a este país en hacer esa transición de dejar el régimen de excepción para volver a un Estado de Derecho, a un debido proceso, porque es una condición necesaria para que se desarrolle económicamente una sociedad. O sea, sin seguridad jurídica no puede haber inversión real. O sea, no quiere decir que no haya alguna en este momento, pero no en la forma en que 2 años de seguridad que tenemos aquí ya se hubiera desatado la inversión para que la gente al final de cuentas esté mejor y viva dignamente, y cosa que no ha sucedido, es por esa falta. Entonces hay que dar ese paso, ¿verdad? Pero mientras no tengan una respuesta real, ¿verdad?, no lo van a dar. Entonces el punto es cómo se ayuda, cómo se contribuye a que ese paso pueda darlo el gobierno. Aquí es donde todos los salvadoreños tenemos que ver cómo aportamos y ayudamos. O sea, pero no se trata solo de decir todos los meses, por decir, en la Asamblea Legislativa, los partidos de oposición, los diputados que son 3, que yo tengo cariño por estas personas, cada mes que llegue el régimen de excepción, es no. Pues sí, pero ¿y por qué no decís no y me das una alternativa? Pues? ¿Por qué no creas una forma? O sea, decime que no está bien, pero decime cómo resolvemos entonces la eficacia que me dé el instrumento. Porque decir que no, porque no es chiche. Pero si yo sé que es algo que ha funcionado y que tiene réditos reales, resultados reales, o sea, y yo sé que necesitamos trascender de ese régimen como tal. ¿Qué es lo que viene después? O sea, pero yo tengo que aportar, no solo decir no. Sí, es como, yo escucho en la Asamblea Legislativa, esta semana acaban de meter el tema del ¿cómo que se llama? La energía nuclear. La ley de energía nuclear. La oposición votó en contra. Discúlpame. O sea, ¿y qué de malo tiene que tengas una visión para construir un proyecto de largo plazo? Ese tema, ¿por qué? Va a generar energía eléctrica barata. Es una energía renovable. O sea, el proyecto no es el problema. Que oculten todo, que no hayan consultado con nadie, esos son otros 20 pesos. Pero yo no me puedo poner a un desarrollo de ese tipo, o que me digas, mira, votemos, o sea, no apoyemos el volado que están haciendo en Los Chorros. Si esa es una obra importantísima que le va a dar un gran alivio a toda la gente que vive en esa zona y le va a ayudar al país también en su desarrollo. O sea, otra cosa es que oculten información y se roben el dinero. Esos son otros 20 pesos. Pero hay cosas a las que no te podés oponer. O sea, de verdad, aunque lo haga el gobierno Bukele. A mucha gente de derecha, de oposición radical, me critica por este tipo de charlas que yo tengo. Pero es que, hey, si el país gana con este tipo de cosas, ¿por qué me voy a oponer a un proyecto? Me voy a oponer a la falta de transparencia. Me voy a oponer a que no rindan cuentas. Me voy a oponer a que roben. A eso sí me voy a oponer. ¿Las formas? Claro. Pero es que no solo es la forma, que es lo que yo te quiero llegar a decir. Es el pensamiento. Es que no hay un proyecto de visión de verdad real de largo plazo que ayude a los salvadoreños a salir adelante. Mira, si es que yo lo he dicho no una vez, si a mí me dijeras que en una dictadura en El Salvador el pueblo, la masa salvadoreña va a tener trabajo, a ganar suficiente dinero para que le alcance, para curarse, para que sus hijos estudien, para vestirlos bien, yo no tengo problemas con esa dictadura. Pero como sé que no es cierto, que en dictadura eso no se va a lograr, entonces ahí es donde yo vengo y critico y señalo. ¿Por qué? Porque los autoritarismos marcados que estamos viviendo, lo que hacen es frenar ese desarrollo. Bueno, veamos el presupuesto del país. El presupuesto de un país, ¿qué es? Es donde está la visión y las prioridades de un gobierno y un plan de nación de desarrollo a largo plazo. ¿Verdad? Entonces yo estudio el presupuesto que están presentando y veo que le quitan dinero a educación, que le quitan dinero a salud. E inclusive la portada de uno de los periódicos ahora dice que 4,000 policías menos creo que van a haber. ¿Verdad? Pero le aumentan a los soldados, al ejército. Le aumentan a casa presidencial. Entonces yo digo, bueno, esas son las prioridades del país. O sea, ¿cómo vas a desarrollar un país con ese tipo de prioridades? Si tú no educas a tu gente, ¿verdad? Si no tenés a la gente sana y no hay generación de actividad económica que te permita tener suficientes recursos para vivir con dignidad, entonces no están haciendo las cosas bien.
Y eso yo lo voy a seguir señalando y criticando, les guste o no les guste. Y eso no quiere decir que todo lo que hacen es malo. Hay cosas buenas que hacen. El tema de los agromercados, por decir. Para mí es un proyecto maravilloso. No sé si tú te acordás, Diana, que tú trabajaste cerca del gobierno con Francisco Flores. Paco, tenías esa idea de los agromercados, era parte de los programas que él tuvo. Sí. O sea, que no se puso a consolidar en aquel momento es otra cosa. Que no hubo viabilidad. Pero el proyecto es bueno porque lo que hace es quitar la intermediación, ¿vea? Y hace que el productor venda directo al ciudadano. Al consumidor. Entonces le ayuda a que es el pobre, que nunca progresa porque puede vender directo. Correcto. Y le ayuda al ciudadano porque compra más barato. O sea, el principio es bueno. ¿Por qué voy a criticar yo que hagan un agromercado? El problema es que no hay con qué abastecer a los agromercados en este momento. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que permitan que los agricultores desarrollen esos productos para llevarlos al agromercado. Sí, que tengan cosechas más fructíferas, ¿verdad? Eso para abastecer los apoyo del gobierno, financiamiento, un acompañamiento. ¿Para qué? Para hacer a esos productores locales, hacerlos grandes empresarios. Entonces, vas a eliminar pobreza del campo y vas a permitir que el ciudadano compre barato. Es un buen proyecto. Es una relación ganar-ganar. ¿Cuál es el problema del gobierno? De que solo pone el concepto de agromercado, pero no le ayuda al productor, entonces no hay la solución que anda buscando, no existe. Ese es el problema. Ramiro. Yo creo que ahí hay la definición de si las políticas del gobierno, de cualquier gobierno, son buenas o son malas, hay que verlas desde los anteojos de para quién se está gobernando. Cuando uno ve, por ejemplo, el tema del centro, claro, estéticamente es bonito. Uno da gusto sentir que el centro de su país está iluminada, hay fuentes, los niños jugando. Claro, sería inhumano que eso no te dé gusto. Pero ¿cuál es el costo que se tiene que pagar para eso? Entonces, por ejemplo, estamos hablando del tema de la energía nuclear. Uno puede tener su opinión personal sobre si está de acuerdo o no con la energía nuclear, etcétera. Bye. Pero si se adopta como política de Estado, en un futuro vamos a necesitar ingenieros. Claro. Vamos a necesitar todo un cuerpo técnico capacitado para un país que está administrando y desarrollando energía nuclear. Pero con un gobierno que tiene las escuelas, el nivel básico de educación está en situación deplorable. Y volviendo a lo del centro, por hacer un edificio que contribuya con el esquema de turismo, han demolido un centro escolar sin el acuerdo de los padres de familia, porque han salido los padres de familia y docentes han salido a manifestarse en contra de que cerraran el centro escolar República Argentina. Entonces, ahí, solo en eso hay un simbolismo. Que está en el radio del nuevo Cine Libertad, ¿verdad? Correcto, exacto, está frente a la Plaza Libertad. Y no han dado la alternativa, ¿verdad? No, por lo menos, es que yo no he escuchado está bien. Que el proyecto lo haga, claro. Pero ¿cuál es la solución a esa gente? La alternativa a ese centro escolar. Entonces, ahí eso es un pequeño ejemplo bastante simbólico. Bueno, no pequeño, es grande, pues, pero es simbólico de para quién se están tomando las decisiones. Entonces, ok con que el centro se vea bonito, ok con las luces, con las plazas, pero si el costo que se tiene que pagar es que haya gente que no pueda seguir llevando el sustento a su casa porque ha sido desplazada violentamente, además, porque no solo ha sido desplazada, es que los ha sacado del campo y les quita las ventas. Si tienen que demoler escuelas, entonces el costo es demasiado alto. Y aunque se vea bonito el centro, es como si uno viene hoy para las fiestas navideñas y dice, bueno, un trabajador que le han dado su aguinaldo y dice, me voy a ir a comprar estos zapatos de $150 y el aguinaldo que le dieron es de $300, por poner un ejemplo. Entonces, claro que se le van a ver bonitos los zapatos y se los van a chulear, pero está pagando una cuestión estética que no corresponde con su realidad económica. Cuando en El Salvador... Pero como me lo merezco. Ajá, pero se me ve bonito, para esto he trabajado. Entonces, en un país que está deprimido económicamente, que tiene miles y miles de familias que no alcanzan a cubrir su canasta básica, es un lujo excesivo estar pensando en la estética de las plazas cuando no estamos invirtiendo adecuadamente en el sistema educativo, en el sistema de salud, que nunca está abastecido de medicamentos, que la atención es terrible y no es culpa de los médicos, es culpa de quienes toman las decisiones. O sea, hay deficiencia, ¿verdad? Así es. Hay deficiencia, porque hay mucha gente en el sistema de salud que está haciendo las cosas bien. Claro, por ¿verdad? supuesto. Hay un montón de... Y es un error echarles la culpa. Pero desgraciadamente hay 2 que 3, ¿verdad? Que siempre, por los cuales se dice, ay, me atendieron mal, pero la gran mayoría trata de hacer bien, o sea, sí. Se esfuerza no es un problema, por hacer bien su trabajo. No es un problema necesariamente del personal de salud en su conjunto, es de la política de salud que tiene un gobierno que
bueno, se desmontó todo el tema de la territorialización de la salud. Antes existían, hace 10 años existían los ECOs, que es una política de atención en el primer nivel. Ahora se ha centralizado el tema de salud. O sea, hay mucha tela que cortar en ese aspecto, pues. Pero la síntesis de esto es: no se puede llevar el desarrollo a un país, desarrollo real con justicia social, si se gobierna para un pequeño grupo que se está beneficiando económicamente y no se atiende las causas reales de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, que es darle oportunidades reales de educación, de salud, de vivienda, de derechos básicos. Yo creo que ese es un punto importante para quién gobierna. O sea, este gobierno, de verdad, creo que hay grandes capitales en este país que en este momento están más contentos que cuando Arena estuvo en el gobierno. Sí. Y uno de los ejemplos es en el tema de la construcción. Yo de repente escucho que el director ejecutivo de OPANS dice: yo acabo de llegar y liberé más de $1,000 millones en proyectos de construcción. Pues sí, si es que quitarle los requisitos de medio ambiente y ese tipo de cosas a todos estos proyectos no es hacerle bien al país, porque al final de cuentas está dañando todo lo que se había construido para que el desarrollo sea sostenible en el tiempo. Pero venir y decir: estamos reactivando esto, ¿verdad?, porque le he quitado todos los permisos a la gente que tiene que cumplir. Bueno, hay un empresario de construcción súper conocido de todos que ha estado en gobiernos de Arena, que está construyendo edificios, hoteles y todo, y no tiene ningún permiso. O sea, y se los están liberando así por así. Entonces, gobernar para ese tipo de gente y facilitar inversiones y proyectos para ese tipo de gente, no creo que sea bueno para el país. Es bueno para el empresario que está haciendo las cosas como las está haciendo y para alguien que le está haciendo el favor también en algún momento. Sí, y un último ejemplo ahí con este tema de la construcción. Hace un par de semanas se presentó la propuesta de la ley la ley para vivienda vertical, para vivienda de altura. Arriba de los 35 pisos. Correcto. Y viene las representaciones de oposición. Entiendo que primero fue Claudia de Vamos y después los diputados de Arena, que plantearon, o sea, no se estaban oponiendo a la ley, sino que dijeron: miren, agreguemos algún tipo de incentivo para que el proyecto de vivienda vertical beneficie también una idea de vivienda popular, pues que haya vivienda accesible para gente que no está en la capacidad económica de pagar un apartamento carísimo, etcétera. Ni siquiera estuvieron de acuerdo con eso. No era votar el espíritu de la ley, es una ley que beneficia precisamente. Solo era agregarle. Solo era agregar una colita para beneficiar a la gente clase media, media baja. Y ni siquiera con eso estuvo de acuerdo la fracción oficialista. Entonces ahí hay una evidencia de para quién se está tomando esas decisiones, quién se beneficia y quién sale perjudicado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Son las 9:09, así es. Señores, gracias por haber aceptado la invitación y seguiremos conversando, ¿verdad? Hay más muchas adelante. Cosas que conversar. Hay muchas cosas. Que tenga mejor voz. Se nos quedaron varias cosas aquí con Ramiro. Sí, no, pero es que todavía no se podían decir. Todavía me van a jalar así, me van a pellizcar si digo más de la cuenta. Más adelante venís y nos contás. Sí, con todo gusto. ¿Cómo van las cosas? Carlos va en eso, No, a convencerlo he venido ahora. Sí, por eso, ya aquí en el pasillo. Nosotros los viejos solo somos consejeros. ¿Qué te pasa? Somos adultos con actitud. Pues sí, no, yo siempre voy a estar ahí presente, ¿verdad? Pero yo creo que los protagonismos uno lo que debe hacer es impulsar y ayudar al que quiera dejarse ayudar también, ¿verdad? Pero ya el afán de protagonismo creo que con la madurez va bajando. No, pero yo creo que es buen momento para decir que quien tiene conocimiento y tiene conciencia y una opinión que aportar, ya está dándole mucho al país, y esto es importante y es necesario, y sobre todo los que somos generación alrededor de los acuerdos de paz. La juventud no es virtud o defecto en sí misma. Uno puede ser joven y bueno o joven y malo, pero un joven que escucha y que está abierto a incorporar visiones nuevas y a incorporar la experiencia, por supuesto que tiene proyección para avanzar, ¿verdad? Por eso se necesita estos espacios y se necesita escuchar la voz de quienes saben. Va. Bueno, muchas gracias por venir. Aquí hay unas salitas que pueden quedar conversando. Sí, ya le tiene el ganchito. Bueno, si quieren conocer las declaraciones dadas hoy por nuestros invitados, por favor, pongan mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360 Podcast. SB, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.